con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará, por armas deja ver su astucia y gran poder. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno, castillo fuerte es nuestro Dios, castillo fuerte es nuestro Es un placer poder reunirnos en esta tarde, precisamente celebrando el aniversario, una vez más, del 503 aniversario, si no me equivoco, de la puesta de la Reforma, el primer día de la Reforma, cuando se pusieron las tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. En nombre del CEMA, el Consejo Evangélico Provincial de Málaga, en el nombre de la Fraternidad de Pastores de Málaga, bienvenidos. Queremos pasar un tiempo en el que el Señor nos permita recordar el pasado y mirar hacia el futuro. Solamente deciros, cuando yo era joven y estuve
estudiando en seminario en Alemania. En una ocasión fuimos unos estudiantes a ver uno de los campos de concentración alemanes donde tantos judíos perdieron la vida. Mi sorpresa fue que además había muchos nombres de españoles también allí, o de judíos sefardíes, no lo sé, pero había muchos españoles y sobrecogidos por todo, caminábamos en silencio por todas partes. Y al llegar al final, otra sorpresa, en muchos idiomas había una frase que decía que era del arcipreste de Ita, no sé si es así o no, pero ponía arcipreste de Ita una frase que decía, quien desconoce la historia está obligado a repetirla. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que conocer nuestra historia, nuestro pasado, que es verdaderamente glorioso, gente que ha padecido, gente que pagó un precio muy alto por el Evangelio. Y estamos agradecidos al Señor por los que nos precedieron y tenemos que transmitir este mismo mensaje a los que nos van a seguir, a todas las nuevas generaciones que tienen que conocer que Dios ha tenido un pueblo en esta nación que pagó un precio para que hoy pudiéramos tener, por ejemplo, las Sagradas Escrituras. Y no voy a mencionar nombres, pero hoy vamos a celebrar y recordar a Francisco de Encina, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, Julianillo Hernández y muchos otros que pagaron con su sangre y sus vidas para que hoy nosotros pudiéramos hacer una conexión, recordarlos, pero sobre todo dar gracias a Dios por nuestra historia y pedirle que Él nos dé la gracia para seguir siendo como aquellos que nos precedieron, hombres y mujeres entregados al Señor por completo y a su palabra. Así que vamos a marchar adelante en nuestro programa y lo que vamos a hacer es orar un momento, pedir al Señor que nos dirija en todo lo que vamos a hacer de tal manera que podamos glorificar su nombre en esta tarde juntos. Y le voy a pedir al pastor Juanito Johnson, que es el presidente de la Fraternidad de Pastores de Málaga, que él por favor nos dirija en oración. Gracias, Señor, por este momento. Te doy gracias que podemos recordar este día tan importante para los que podemos hacer ahora por la libertad con cual podemos predicar el Evangelio y te doy gracias, Señor Jesús, por todos los que han estado antes en esta nación, en este continente. Y nosotros queremos hacer nuestra parte para nuestra generación y para las futuras generaciones. En el nombre de Jesús quiero bendecir a cada persona que se ha conectado. Tú conoces su situación, lo que pasa en su familia, en su alrededor. Y en el nombre de Jesús te doy gracias que tu bendición esté sobre ellos en este día, que han tomado tiempo y prioridad para este evento, para esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Quizás deberíamos pedirle a Pastor Juanito, que es el presidente de la fraternidad, que nos dé unas palabras. Y ¿nos oye, Juanito? Unas palabritas que nos comentes de cómo va la pastoral en Málaga y los proyectos y el futuro que tenemos como gente que forma parte de esa fraternidad de pastores. Pues mira, la fraternidad va bien porque seguimos queriéndonos el uno al otro. Eso es buenas noticias. Yo no, ¿entiendes? Proyectos, ahora principalmente yo creo que queremos animarnos todos a volver a la nueva normalidad, a ver lo que eso significa. Vivimos en tiempos con mucha incertidumbre para muchas iglesias, pero claro, nosotros principalmente nuestro trabajo es conservar y mejorar la fraternidad y la relación que hay entre pastores en la provincia de Málaga, que para mí es única en España. No conozco toda España, pero de lo poco que conozco es única y que yo lo valoro y yo entiendo que cada pastor que es parte también lo valora. Y yo creo que en esta unidad también va a salir cosas que son importantes para Málaga. La palabra, cuando yo pensé en esta reunión y Alfonso dijo, bueno, que compartas algo, lo que me viene a mí pensando en el día de Reforma es que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino ahí yo creo que necesitamos volver a otro nivel de valentía como iglesia y como pastores.
Yo creo que es un tiempo de avanzar en muchas cosas. Yo creo que es para tomar posición y yo creo que tenemos una oportunidad en este tiempo y yo, de verdad, yo pensando en Martín Lutero, el valor valentía es la que resalta mucho, ¿entiendes? Y yo creo que algo de lo que Martín Lutero tenía en valentía lo necesitamos hoy en día. Yo creo que a veces somos muy políticamente correctos y yo creo que tenemos que ser sabios, a veces tenemos que serlo, pero que eso no quite la valentía en lo que queremos ver en la provincia de Málaga, en lo que queremos ver en nuestras iglesias y como Frapam. O sea, que un gran ánimo y que realmente seamos renovados en una nueva valentía. Es un buen tiempo, lo mejor está por venir. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Juanito. Honestamente, esta reunión no es solamente para mirar al pasado, sino también para mirar al futuro. Nosotros estamos agradecidos al Señor por lo que nos precedió, pero también miramos hacia adelante y queremos hacer y ver cosas de parte de Dios para Málaga y toda la provincia. Tenemos con nosotros también, tenemos la fortuna y la bendición de que con nosotros está Bernardo Serrano, que es un pastor de Málaga, en mérito por muchas cosas, pero el pastor en Málaga, miembro de la fraternidad, miembro del Consejo Provincial, pero además es el vicepresidente del Consejo Evangélico de Andalucía, y él es uno de los miembros, es el vicepresidente del Consejo Evangélico Andaluz, y quería que nos diera un saludo como vicepresidente que es y al mismo tiempo que nos hable un poquito de lo que se ha celebrado hace poco en Sevilla, cerca de Sevilla, en Santiponce, y que vamos a ver después de que él nos dé unas palabras. Adelante, Bernardo. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer estar con vosotros, aunque sea virtualmente. Y quiero decir que desde el Consejo Evangélico Andaluz nos parece fantástico iniciativas como estas, en las cuales, aunque sea de manera virtual, podamos conectarnos muchos creyentes de muy distintos lugares, incluso de fuera de la provincia, para compartir un rato y aprovechar este tiempo de recordatorio de lo que es el tema tan valioso que tenemos de esa herencia que nos dejaron aquellos que nos precedieron. En el día de hoy me toca hablar un poco acerca de esta inauguración que se acabó de hacer el jueves en Santiponce. Y quiero decir que es muy importante reconocer a aquellos que han trabajado por esta labor. La verdad es que la persona que más tuvo la visión para poder llegar a hacer que esta escultura significativa de Casiodoro de Reina esté precisamente en el lugar del que tuvo que salir huyendo, pues ha sido José Manuel Marín, que es uno de los miembros, es el consejero de Cultura del Consejo Evangélico Andaluz, pero además tenemos la bendición de que él es uno de los miembros de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Santiponce. Y su esfuerzo y su trabajo han conseguido, después de varios años, los que pertenecemos al CEA ya lo llevamos viendo desde hace mucho tiempo, hemos ido viendo la cantidad de trabajo que se ha ido desarrollando para poder llegar a ver esta escultura puesta en el sitio en el que debe estar. A mí me gustaría solamente, antes de que veamos el vídeo, solamente indicar algo que es llamativo. Se habla mucho de Casiodoro de Reina como un personaje olvidado, pero yo creo que la definición no es totalmente correcta. Yo creo que hay que hablar de un personaje silenciado,
silenciado primero por la todopoderosa Iglesia Católica y luego por la historia oficial española durante bastantes siglos. Sin embargo, fijaos que aquel que tuvo que salir huyendo de allí, de Santiponce, pues ahora, como veréis, en una magnífica escultura que ha hecho el escultor Estanislao, es decir, va a permanecer allí como un referente para todas las generaciones que pasen por allí y lógicamente será también un principio de lanza para seguir intentando recuperar todos los derechos y los valores que para nosotros tiene y el significado histórico que tiene para nosotros el monasterio de San Isidoro del Campo. Así que sin más preámbulo, os dejo para que podamos ver esa grabación que se ha hecho y que tan gentilmente nos ha entregado a Francisco Echevarría, que es el consejero de medios de comunicación del CEA, y que lo ha grabado para el programa evangélico andaluz Pan del Cielo. Así que os dejo con este vídeo y disfrutadlo. Señores y señoras, a todos y a todas quiero daros las gracias por vuestra asistencia a esta presentación e inauguración de la escultura de Casiodoro de Reina. Permítanme que en este día pueda expresar mis emociones, las cuales se manifiestan en una inmensa alegría y en una profunda satisfacción, al ser una realidad este momento de presentación e inauguración de la escultura de Casiodoro de Reina, la cual no solo encierra un homenaje a él, sino a la vez a todos los monjes del monasterio de San Isidoro del Campo que participaron en ese gran legado que nos dejaron, como fue la primera traducción de la Biblia desde sus idiomas originales al castellano. Yo quisiera empezar por los agradecimientos, ¿vale? Y tengo que expresar el agradecimiento del Ayuntamiento de Santiponce, en nombre del Ayuntamiento de Santiponce, al Consejo Evangélico Andaluz, que haya tenido el detalle de donar esta figura, de donar este monumento al Ayuntamiento, ¿vale? Que nosotros con mucho gusto hemos aceptado, como no podía hacer de otra manera. Muchas gracias, ¿vale? Para nosotros desde la Junta de Andalucía es un gran placer y un honor volver hoy a Santiponce con motivo de la inauguración de esta preciosa escultura en recuerdo de una persona que trabajó por sus ideales y por sus creencias. Enhorabuena a todos, enhorabuena al pueblo de Santiponce con su alcalde al frente y a todos los vecinos, porque la cultura nos acompaña en el recuerdo de esta persona y por esta preciosa escultura, enhorabuena al autor, es muy bonita, realmente es muy bonita. Nosotros desde la Junta de Andalucía, como bien sabéis, hay dos puntos muy importantes aquí en Santiponce, como son el propio monasterio de San Isidoro y el conjunto arqueológico de Itálica. La Consejería de Cultura, con nuestra consejera Patricia del Pozo al frente, tiene un firme compromiso con estos dos monumentos. Y yo como escultor solamente tengo que decir una cosa. ¿Cómo es posible que un personaje como Casiodoro de Reina, con una trascendencia a nivel de lengua, a nivel del castellano, a nivel de espiritual, a nivel moral, que prácticamente durante 5 siglos haya estado totalmente olvidado? Por eso digo que esta figura se haya colocado es una cosa no que honra solamente al personaje, sino que honra sobre todo a este ayuntamiento y a personas que han tenido la sensibilidad de ver en este personaje un valor a recordar y a tener en cuenta. La verdad que muchísimas gracias, para mí ha sido un orgullo y un honor poder haber hecho esta escultura. Y muchísimas gracias.
agradecer en el nombre del Consejo Evangélico, la receptividad del Ayuntamiento de Santi Ponce que ha tenido a esta iniciativa de las iglesias evangélicas de Andalucía para acoger a este busto de Casiodoro de Reina en este contexto histórico tan incomparable y tan querido para nosotros, el pueblo evangélico. Es un honor y un privilegio para nosotros participar de este acto con el que tratamos de honrar la figura de Casiodoro de Reina al calor del apoyo de los vecinos y vecinas de Santi Ponce y de sus insignes autoridades que hoy nos comparten y están representadas aquí. No solo por lo que era, un creyente e hijo de Dios, sino también por lo que hizo al traducir al castellano la Biblia y de esta forma poder tener cada creyente un instrumento de relación personal y directa con Dios, sin intermediarios ni estructuras religiosas que la condicionen o limiten a esta personal relación que Dios quiere con el hombre y el hombre necesita de Dios. Es hermosa la escultura, pero es más bonito el poder recordar y ver que a través del tiempo el lugar del movimiento evangélico y protestante en España está siendo aceptado y reconocido como algo que ha influenciado en la cultura y para bien no solamente de los españoles, sino de todos aquellos que tienen una Biblia en castellano, gracias a estos personajes que hicieron posible la traducción. Quería, antes de continuar con el programa, mencionarles que recibimos, no sé si algunos lo han visto, dos mensajes. Uno es el de la vicepresidencia del gobierno, y se los voy a leer porque son muy breves. Ese era un Twitter que decía, vicepresidencia del gobierno, hoy se celebra el Día de la Reforma y con este motivo saludamos a la comunidad evangélico-protestante de España y reconocemos su contribución a lo largo de la historia de nuestro país, así como su presencia y participación en nuestra sociedad. Eso lo pueden encontrar en Twitter. Y también recibimos otro mensaje que dice así: os envío mi saludo más afectuoso en este Día de la Reforma. Siento mucho que la situación no permita que compartamos la conmemoración y tener la ocasión de recordar lo que se ha ido, desgraciadamente, a los que se han ido, desgraciadamente, en estos meses, y reconocer la responsabilidad con que la comunidad evangélica ha afrontado las limitaciones que ha supuesto la crisis sanitaria. Un abrazo. Mensaje de Mercedes Murillo, subdirectora general de Relaciones con las Confesiones, juntamente con el Twitter de la vicepresidenta del gobierno. Es decir, nos mencionan, se dan cuenta de que este es un día importante para todos nosotros. Y continuando con nuestro programa, hay algo muy interesante, que es que todo lo que estamos haciendo pues tiene su sentido precisamente porque miramos hacia el futuro. Recordamos el pasado, pero miramos hacia el futuro. Y mirar al futuro es formar a las nuevas generaciones para poder prepararlas para que puedan proclamar el Evangelio del Señor, para que puedan llevar las buenas noticias a todo lugar. Así que voy a presentaros al secretario ejecutivo del CEDMA, que es además el director de los cursos que se han comenzado a dar de Carisma, el centro de formación, que es algo que se hizo en colaboración con la Fraternidad de Pastores y con el respaldo de toda ella, para poder actualizar a algunos y a otros a ponerlos al día y formarlos. Así que Juan Manuel Quero va a hablarnos un poquito de lo que es Carisma y el futuro que queremos que tenga de aquí en adelante. Por adelante, Juan Manuel. Bueno, yo quiero dar gracias al presidente Alfonso de CEMA, del Consejo Evangélico Provincial de Málaga, y sobre todo también a la Fraternidad de Pastores de Málaga, que nos da la oportunidad desde el Departamento de Educación trabajar en lo que tiene que ver con algo tan fundamental como lo que estamos celebrando hoy. Porque hoy, en definitiva, aunque se cumplan 500 años
a pesar de la pequeña discusión que hay del nacimiento de Francisco de Encinas, incluso coetáneo también de Casiodoro de Reina, que nació también el mismo año, 1920, los protagonistas ni es uno, ni es el otro, ni es Lutero. Es la palabra de Dios, que es lo que movió toda una reforma y es lo que nos tiene que mover a nosotros. Y desde la Fraternidad de Pastores y desde el Departamento de Educación y Cultura del Consejo Evangélico entendemos que es fundamental que la palabra de Dios siga teniendo protagonismo en nuestras vidas, porque no nos predicamos nosotros mismos, ¿verdad? Y lo que necesita reconocer la sociedad, los políticos, y creo que esto es un tiempo de oportunidad y de cambio para presentar el Evangelio, ¿sí? Es precisamente enfatizar lo que tiene que ver con la palabra. Dejadme en estos minutos que me han dejado que os cuente algo. Algo muy personal y que yo creo que ilustra un poco lo que quiero decir. Estuve acompañando a una persona bastante conocida, uno de los líderes del protestantismo español. Estuve acompañándole en sus últimos días. El hombre enfermó, estaba ya muy mal. Él era un profesor mío en asuntos legales, donde yo estudiaba en la Facultad de Teología de la UEB. Y en uno de los momentos que tuve con él, porque como digo, ya estaba el hombre muy mal, él me contaba algo. Me dice que él participó en la batalla del Ebro, en la guerra civil, y que recibió un disparo en el pecho. Y lo que le salvó fue que dentro de su chaqueta tenía un Nuevo Testamento. Y la bala se quedó incrustada en ese Nuevo Testamento. La palabra de Dios le salvó también en ese momento físicamente. Ese profesor era José Cardona Gregori, que como sabéis fue el fundador de la Comisión de Defensa, la Comisión Evangélica o la Comisión de Defensa Evangélica y también fundador de FEREDE. Cuando él falleció después de estos días de acompañamiento, me tocó estar delante de una buena representación del gobierno, ministro de Justicia, representación de la Casa Real, y en un culto especial hablamos de la importancia que tiene la palabra de Dios. El texto que usamos, un texto que yo quiero compartir con vosotros, que es Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El trabajo de este hombre, de José Cardona, fue un trabajo que hoy día está teniendo fruto, precisamente por permitir que la palabra de Dios fluyera y corriera en un mundo que, sabéis, estaba muy limitado en el tema de las libertades. La palabra de Dios, el Evangelio, sigue siendo poder para salvación y sigue siendo también poder para la unidad del pueblo de Dios. Y desde el Consejo Evangélico de Málaga, desde la Fraternidad de Pastores, estamos entendiendo que esto es algo fundamental, porque están surgiendo muchas variantes y muchos sucedáneos de Evangelio en este tiempo. Y es necesario en este tiempo de crisis que enfaticemos la importancia de la palabra de Dios. Y por eso, y desde ahí surge ese sueño y esa realidad que ya es, que tiene que ver con querigma. Querigma es un término que habla de la proclamación del Evangelio integral, un término acuñado en el Nuevo Testamento que toma sentido especialmente en nuestro tiempo y en la situación en la que estamos viviendo, porque nos toca proclamar el Evangelio, pero desde lo que es el Evangelio. Ese Evangelio que utilizaron los reformadores, que descubrieron los reformadores, que lo proyectaron y que cambió la sociedad en muchos niveles. Y hoy es una gran oportunidad. Me gustaría que pusiera Juan Carlos el cartel para mencionar simplemente estos 4 puntos que están abiertos y en los que estamos trabajando. Porque mirad, Málaga en estos momentos para Querigma está siendo como laboratorio teológico, porque estamos escuchando a todos los pastores con el propósito de desarrollar todo aquello que conforme a las necesidades que vemos en la iglesia de Málaga
pues nos puede llevar a desarrollar todo lo que es la enseñanza del Evangelio, porque el Evangelio se aplica en medio de las necesidades. Y hay 4 bloques, y lo puedes poner un poco más pequeño que se pueda ver o subir, y con esto termino, que son los principales que vamos a ir trabajando. Conocer la Biblia. La sociedad necesita conocer la Biblia, compartir la Biblia, saber de dónde surge, pero también compartir el Evangelio de salvación, vivir la Biblia, porque no puede ser como sabemos nosotros de otra manera. Tenemos que vivir la palabra de Dios y conocer también al pueblo de la Biblia. 4 bloques con actividades bimensuales donde vamos a implementar también cuestiones muy flexibles, no fijas, según las necesidades que se vayan dando. Y mirad, el propósito principal es, por un lado, buscar que el Evangelio corra por la ciudad de Málaga, por las provincias, por los pueblos, que Dios nos use en medio de lo que está ocurriendo. Pero como decía al principio, el Evangelio también es poder para la unidad. Porque cuando hay personas que se convierten, hay hermanos y hay una familia que se forma y que va creciendo. Y nos gustaría que todos pudiéramos estar apoyando en esto, que lo anunciarais en la iglesia. Las matrículas todavía están abiertas y podéis informaros, y si tenéis alguna dificultad para, pues no sé, para poderos dar, poder animar a una persona que se pueda matricular, o vosotros mismos que queráis hacerlo, pues podemos comentar cualquier cosa, porque todo queremos que sean facilidades, porque queremos llevar a cabo esta realidad. Así que simplemente deciros esto: es un tiempo de oportunidad, un tiempo de avivamiento, pero no puede ser de otra forma si no es en base al Evangelio, en medio de esta crisis. Así que cualquier cosa nos ponemos a vuestra disposición, y nos gustaría que lo promovieseis y que también participemos todos juntos de este tiempo desde la proyección de lo que es el Evangelio para nuestros días. Gracias. Gracias, Juan Manuel. Bueno, tenemos algo muy interesante, y es que además de tener un seminario para formar y reciclar y poner al día a los obreros, el seminario Querigma tiene un himno que queremos que el pastor Yamandú Padrón y Noemí Moreno nos van a cantar la canción que han hecho para este, y el himno de Querigma. ¿No es así, Juan Manuel? Me pasó comentarlo. Yamandú es uno de los profesores también, en este caso de expresión de alabanza y música, que él es además coordinador en Andalucía del Instituto Canción, y la verdad que es un privilegio tenerlo también en el equipo docente, y él compuso, lo ha compuesto él, pues un cántico que nos anima a profundizar en la palabra de Dios. Así que en este día también es muy apropiado. Lo interpreta junto con él Noemí Moreno, una de las hermanas de nuestras iglesias, y le agradecemos también esta participación. Palabra y alienta y da las fuerzas a todo mi ser. Me guías y orientas, ha sido tu aliento en mi caminar. Mis pies alumbras y me das paz. Tú guías mi camino y no me dejas resbalar. Mis pies alumbras y me das paz. Tú guías mi camino y no me dejas resbalar. Tu palabra me eleva a lo más alto, me da la vida y la descanso, y que tu palabra alumbra mi camino. Tu inteligencia es mi destino. Tu palabra me eleva a lo
resbalar. Mis pies alumbras y me das paz. Tú guías mi camino y no me dejas resbalar. Tu palabra me eleva a lo más alto, me da la vida y la descanso, y que tu palabra alumbra mi camino, tu inteligencia es mi destino. Tu palabra me eleva a lo más alto, me da la vida y da descanso. Tu palabra alumbra mi camino, inteligencia en mi destino. Muchas gracias por el esfuerzo y por haberlo hecho para nosotros, Yamandu y Noemí. Bueno, deciros que tenemos con nosotros a alguien que ya es conocido por la Iglesia de Málaga, al profesor Antonio Simoni, pero le voy a pedir a Bernardo Serrano, que está más cerca de allí y que ha sido el que ha intermediado para que este hermano pudiera compartir con nosotros de toda su sabiduría, y nos lo presente un poco, nos cuente algo de él y del tema que nos va a presentar, aunque eso lo hará ella más claramente. Adelante, Bernardo. Hola nuevamente. Bueno, cuando planteamos este culto conmemorativo del Día de la Reforma, nos planteamos la posibilidad de tener una conferencia, aunque no fuese demasiado extensa, pero tener una conferencia que nos hiciese meditar un poco en aquellos que en los tiempos pasados pues fueron referentes nuestros, y dado que en este año se cumple el 500 aniversario de Francisco de Encinas, pues pedimos al profesor Antonio Simoni Vicente, que él es profesor de Historia de la Facultad de las Asambleas de Dios en el Seminario de la Carlota, que nos compartiese un poco sobre la vida de este hombre. Quiero decir que desde el primer momento en que se lo solicitamos, muy generosamente Antonio aceptó la invitación, y personalmente Antonio Simoni es una persona que, aparte de ser un magnífico investigador y ser un historiador que ha desarrollado muy bien muchas parcelas de lo que es la historia evangélica, es un conferenciante muy solicitado, y aunque estaba bastante ocupado, ha querido estar con nosotros en directo en este día, y se lo queremos agradecer de una manera especial. Así que voy a dejar que ya el anfitrión le dé paso a Antonio Simoni para que podamos escuchar lo que nos tiene que decir, que seguramente va a ser muy interesante. Sí, por lo menos. Pues sí, simplemente adelante, Antonio. Muchísimas gracias por estar con nosotros y poder compartir de tus conocimientos y educarnos y instruirnos un poco más. Adelante, Antonio. Muy bien, pues muchas gracias. Mis primeras palabras, lógicamente. En primer lugar, feliz Día de la Reforma. Creo que como protestantes históricos, que a veces los que llevamos en la vena esa parte histórica, hoy nos hemos llamado mucho, hermanos, deseándonos feliz Día de la Reforma, y gracias lógicamente al Consejo Provincial de Málaga, la FRAPA, de esta oportunidad y este privilegio que es para mí. La Fraternidad de Málaga es una fraternidad que estimo mucho por el legado que tenéis, por las buenas relaciones. Veía ahora aquí la cantidad de caras conocidas y algunas que todavía no hemos visto en ningún momento, pero ahora virtualmente ya os conozco, ya os pongo cara. Así que, de verdad, muchas gracias y habéis sido muy amables también. Para mí es un placer y un privilegio estar, como lo digo, y no es una frase hecha. En estos días tenemos que darnos las fechas próximas al 31 de octubre. Estamos participando en muchos actos
pero lógicamente tenemos que reivindicar nuestro trágico y glorioso pasado, como decía un profesor mío, pero que también eso nos sirva, no sé quién lo compartía, ahora lo decíais, para impulsarnos hacia adelante, porque lo mejor del pasado está por delante. Eclesiastés decía que nunca preguntes ¿por qué los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque dice que esa pregunta nunca viene de sabiduría. Y a mí hasta a veces muchos alumnos me dicen, profesor, ¿qué momento quisieras vivir? Cuando Lutero, con la noche de Wittenberg del 31 de octubre, cuando nació Jesús, cuando... No, el momento en el que estoy, el que ha querido Dios que esté, y seguramente es que tiene algo Dios conmigo y con esta generación. Así que días como hoy, me encanta ese planteamiento que habéis hecho, conocer el pasado para que nos impulse, porque además en Málaga estamos seguros que Dios tiene grandes planes, propósitos en la ciudad y la provincia tan importante que es dentro de Andalucía y dentro del conjunto de nuestro país. Ayer disfrutamos muchísimo también con lo que pasó en Santiponce, y hablaba y alguien en el reportaje de que no era más bien olvidado Casiodoro de Reina, sino silenciado. Y cuando esa estatua, ahora veía el vídeo y de verdad yo viví esos momentos, allí no podía dejar de emocionarme, de ver que lo último que se le hizo a Casiodoro de Reina de manera institucional fue quemarlo en efigie en la Plaza de San Francisco en Sevilla. 453 años más tarde se le dedica un monumento. Y yo creo que es hora de que cojamos el testigo, reivindiquemos nuestro pasado, que tenemos un notorio arraigo, más que muchas entidades, organizaciones y hasta partidos políticos que hay por ahí, y que reivindiquemos ese pasado. Y hoy con la figura de Francisco de Encinas, a mí me gusta también su papel dentro de los reformadores o de los que aportaron a la reforma, porque también es claramente silenciado. Francisco de Encinas corresponde a esa generación de prerreformadores que establecieron las bases, y como veremos en una frase célebre que él escribió a un amigo italiano, casi que profetizó la llegada de Casiodoro de Reina, que veremos que la obra de Casiodoro de Reina tiene mucho que ver y la base que tiene en Francisco de Encinas. Francisco de Encinas es un reformador extraordinario, un humanista, un teólogo. Recordemos que está formado en 4 universidades, y hasta el 2018 el presidente de la comunidad autónoma, allí en Burgos, cuando se hizo el congreso del 500 aniversario de su nacimiento, porque nació en 1518, aunque hay fuentes que hablan del 20, coincidiendo con Casiodoro de Reina, pero realmente lo que sí está dato es que muere con 34 años en el 52, con lo cual más bien exacto es el 18. Él nace, y algunas pinceladas así biográficas para que conozcamos un poco su figura. Él nace hijo de unos comerciantes, pero su madre muere repentinamente y su padre en segundas nupcias se casa con una familia, con una mujer de una familia muy pudiente de Burgos. Quizá eso explique que pronto lo vemos estudiando muy joven en la Universidad de Alcalá de Henares, y posteriormente estudió en Lovaina, en París y finalmente en Wittenberg. Así que qué personaje de las letras españolas ha estado en 4 universidades en ese tiempo. Quizás por eso de ahí el reconocimiento que tuvo hasta para ser profesor en Oxford. Él es un burgalés humanista, es un desconocido, pero es un traductor del Nuevo Testamento al castellano original, del griego, el primero, que hace que luego lo revisó Juan Pérez de Pineda y luego después lo incorporó en la Biblia del Oso Casiodoro de Reina. Él finalmente muere a causa de un tiempo como el que estamos viviendo, un tiempo de peste, de epidemia. El mapa de aquel tiempo era muy parecido al de este, que hemos visto hoy en el telediario. En aquel tiempo era la peste bubónica, hoy estamos con el COVID, y él muere a consecuencia de la epidemia de aquel tiempo. Él aparece el 4 de julio de 1539 estudiando en Lovaina. Y allí estudia letras y teología. Y parece que la influencia de la Reforma, Lovaina, que es el bastión del catolicismo, pero parece que le viene allí en ese momento alguna idea reformadora, y la influencia de su hermano, Jaime de Encinas, parece ser clave para que él abrace los postulados de la Reforma. Recordemos que en aquel tiempo se hacía una profesión de fe, algo muy interesante, porque uno tenía que expresar en lo que creía, una fórmula que viene del cristianismo primitivo. Y luego veía si la iglesia te aceptaba o no. No era tan fácil como el cristianismo de ahora, tan moderno, que levanta uno la mano en un evento de muchas luces y ya es cristiano, ya se va para su casa con el pie en el coche, como digo. Tú tenías que hacer una profesión de fe, y él parece ser que la hizo bajo la influencia de su hermano Francisco de Encinas. Él en cada país tenía un apellido, usaba
la traducción de Encinas en francés, no la sé en inglés, pero parece ser que ese momento es clave. Luego también lo sitúan en el entierro de Pedro de Lerma. Pedro de Lerma muere en París, él era rector de la Universidad de Alcalá de Henares, él es canónigo de la Catedral de Burgos, pero como estaba abrazando una idea muy moderna, muy erasmista, y aunque en España era muy proclive a la reforma, ese ambiente de reforma que se quería, él se salía de alguna forma un poco del tiesto y fue sospechoso de la Inquisición. Él renuncia a ser rector de Alcalá de Henares y él vuelve de canónigo a su plaza, de canónigo de la Catedral de Burgos. Pero para no tener problemas se va a París y allí él abraza también la idea reformada. Y en su entierro está Francisco de Encinas. Con lo cual estas dos cuestiones, la influencia de su hermano y el estar presente en el entierro de Pedro de Lerma, esto se considera como que debe ser el momento, la fecha, 1539, 1541, cuando Francisco de Encinas definitivamente abraza la reforma. Francisco de Encinas se caracteriza, bueno, primero que él tiene contacto con todos los reformadores, con Lutero, los conoció personalmente, a Lutero, a Melanchthon, a Calvino, a Thomas Cranmer cuando fue a Inglaterra. Bueno, él conoció a la crème de la crème de aquel tiempo, pero él se caracterizó algo muy importante por la no beligerancia en temas de religión. Y a mí esto me llama mucho la atención. Estamos en el tiempo ahora está de moda la tolerancia, ¿verdad? Llevamos una década, un par de décadas con la tolerancia, la igualdad. Francisco de Encinas, él creía, uno de los primeros protestantes en Europa que creía en la reconciliación entre católicos y protestantes. De ahí que él participa en el coloquio de Ratisbona de 1541, precisamente para tratar la unidad de la Iglesia alemana, que desde la Dieta de Worms no se había reunido para tratar temas así. Eso evidentemente no fue un fracaso, el coloquio de Ratisbona, y bueno, pero él sí seguía con esa idea porque la intransigencia, estamos en la guerra de religión, la intransigencia religiosa andaba por doquier, y él siempre creía un entendimiento entre todas las religiones. Qué curioso, porque él decía que solo tenían que hacer dos cosas. Francisco de Encinas dice que sería posible la concordia entre las religiones siempre y cuando leyeran el Nuevo Testamento, entre ellos el que él tradujo en Amberes, y segundo, vivieran bajo los principios de la institución de la religión cristiana de Calvino. Un hombre que apostaba mucho por eso, de ahí que él fuese discípulo de Sebastián Castiglione, un discípulo de Erasmo de Rotterdam, aunque enemigo acérrimo de los calvinistas ginebrinos, que eran muy ortodoxos y no querían nada de ecumenismo y de diálogo interreligioso. Él, Francisco de Encinas, avanza en el tiempo y él traduce finalmente, bajo la instrucción de Melanchthon, mano derecha de Lutero, y bueno, él vivía en la casa de Melanchthon cuando estudiaba en Wittenberg, y él, bajo la influencia de Melanchthon, que fue el que le propuso que tradujera el Nuevo Testamento del griego, él lo tiene finalmente, lo imprime en Amberes, un lugar quizás más alejado de la influencia ginebrina. Recordemos que todo lo que pasaba en Ginebra, todas las traducciones tenían que pasar bajo la censura de los eclesiásticos de Ginebra, con lo cual no era nada fácil, y él era amigo de alguien que era enemigo de los calvinistas ginebrinos, con lo cual él se va a Amberes, ahí lo traduce, y él lo presenta. Él se encuentra en Bruselas y en un momento dado se encuentra con el obispo de Jaén, el obispo Francisco de Mendoza, y él le pide una audiencia con el emperador Carlos V, nuestro Carlos V. Finalmente se la conceden, un hecho insólito, porque le conceden la audiencia que le conceden a Francisco de Encinas, se la dan en un día. Y bueno, el detalle de la entrevista es muy curioso, todos los elementos, el emperador está comiendo, la audiencia eran después de comer, y allí toda la fila de todos los que iban a recibir a la audiencia del emperador. Y el emperador tiene una conversación muy interesante. El emperador le pregunta que quiere, él dice que viene a darle un Nuevo Testamento, que también todos estos regalos a reyes, Casiodoro también lo hizo con el Nuevo Testamento a la reina de Inglaterra, todos siempre buscaban una manera de sufragar gastos. Esto era muy costoso, un proceso de impresión en el siglo XVI era costosísimo y además largo en el tiempo. Y él se la quiere regalar al emperador Carlos I, pero él le dice que le pregunta un poco si está revisada, le dice también que si hay algo sospechoso, y Francisco de Encinas dice que nada sospechoso puede haber en la palabra de Dios, porque algo que caracteriza a Francisco de Encinas es que era un apasionado de la palabra. Él dio su vida por esta empresa, él toda la formación lo enfocó y todo lo proyectó para la traducción de la Biblia.
Y bueno, el rey la aceptó, que Carlos I tiene una Biblia de Francisco de Encina. Y una Biblia que rápidamente se ve que el confesor de Carlos I tiene alguna información de esa Biblia. Y esa Biblia finalmente, ese Nuevo Testamento, perdón, es confiscado y el confesor Pedro de Soto, que es el mismo confesor también de María Tudor, rápidamente le entrega la Biblia y lo manda a prisión allí, en Bruselas, y lo manda a la prisión. Hay un diálogo y Francisco de Encina se extraña que el emperador ha aceptado su regalo, pero luego automáticamente ha ido a prisión. Y hay muchas preguntas claves, pero hay una de ellas que a mí me llamaba mucho la atención. Y le pregunta que por qué en el capítulo de Romanos 3 ha empleado otros caracteres tipográficos. Hoy día, ustedes que están muy puestos en todas las tecnologías, si quieren subrayar algo, pues lo sombrean, ¿verdad? Y pinchan en negrita o allí le dan la sombra fluorescente y lo tenemos. Antes lo que hacían, y esto era una costumbre muy luterana, es que se empleaban otros caracteres diferentes, un poquito más altos y más gruesos. Evidentemente lo mismo que ahora. Y todos los temas que tenían que ver con la justificación por la fe, Francisco de Encina lo había imprimido un poquito más grande. Y esto le llamó la atención a Pedro de Soto y rápidamente él fue a prisión. Encina es arrestado y llevado a la cárcel Brunta de Bruselas, a instancias de este dominico, y bueno, permaneció en prisión por 1 año y medio. Luego Francisco de Encina, él huye de nuevo, y ¿dónde se va? Directamente a la casa de Melanchthon, donde él había estado antes. Él allí encontró siempre mucho refugio. Ten en cuenta un estudiante que vive en la casa de uno de los profesores. Él huyó, eso fue en 1545, y se fue allí a vivir. En ese tiempo, en ese mismo año que se fue a vivir, donde empieza el Concilio de Trento, que bueno, podríamos pararnos a hablar mucho. El Concilio de Trento está concebido como una reforma católica o bien como una contrarreforma. Yo les dejo a ustedes la opinión que quieran, como les digo a mis alumnos, pero lo cierto es que si había deseo de reforma de la Iglesia Católica, este concilio, por su desarrollo y las conclusiones, no obedecen precisamente a eso. Una de las últimas sesiones, recordemos que es un concilio que dura 18 años, que pasan 3 papas por él, que estuvo en stand-by varios años, pero precisamente fue una especie de concilio trampa, permitidme la confianza, porque en un principio invitan a teólogos protestantes, pero luego no tienen en cuenta nada, le quitan la voz, el voto, y las últimas sesiones del concilio tienen que ver de alguna forma como una manera de remarcar toda la teología católica que separaba de los postulados de los teólogos protestantes. Y él es muy crítico. En las primeras sesiones él se da cuenta y redacta un primer artículo, un tratado crítico contra las primeras sesiones del Concilio de Trento, con lo cual lo sitúa ya claramente contra el catolicismo romano. Para colmo también, eso lo hace en Basilea, que es la capital de la impresión del siglo XVI. Para colmo también, él hace un tratado sobre la muerte de Juan Díaz, a mano de su hermano, un católico de Cuenca, y él lo publica y claramente lo difunde. En ese tiempo también recibe la noticia de que su hermano Diego es quemado por la Inquisición en Roma, y ya en los últimos días, bueno, él ya se ha casado hacía 2 años en Inglaterra, tiene 4 hijos, y los 4, el resto de su vida, tuvo evidentemente 4 hijos, y luego pues él se traslada a Ginebra y conoce a Calvino. Él muere finalmente en Estrasburgo después de conocer a Calvino, y permitidme que lea una frase literal de él, porque para mí Francisco de Encina, quiero casi terminar ya porque el tiempo apremia, pero Francisco de Encina era una persona extraordinariamente formada. Dijo el presidente Barrera de la Comunidad de Castilla y León, él decía que estamos en deuda con Francisco de Encina, y bueno, reconocieron un congreso, una calle, todas las cuestiones. Pero Francisco de Encina, su legado es que una persona que toda su formación, como dije, la proyectó en la traducción de la palabra. No pudo hacer del Antiguo Testamento porque estaba basado en la base de Sebastián Castiglioni, un enemigo acérrimo de todos los reformadores, especialmente de los ginebrinos, pero al menos hizo el Nuevo Testamento. Y fíjense en esta frase a un amigo italiano en el que le dice, él ya está
próximo a su muerte, esto está escrito en 1552, el mismo año que Francisco de Encinas muere, y dice: yo no sé qué es lo que consigo, pero desde luego trabajo con limpia conciencia. Dios me es testigo. De él espero una paga equivalente a mi esfuerzo, aunque no consiga agradecimiento ninguno de la gente de esta época. Sin embargo, dice, espero que habrán de venir algunos hombres dotados de mejor juicio, que en nuestro empeño no sería baldío. Esta fue una carta escrita a su amigo Celio Curione en Estrasburgo en enero del 52. Y esto me recuerda mucho a Juan Hus, uno de los reformadores que estudiamos, los precursores de la Reforma, que casi que profetizó a Lutero. Francisco de Encinas dijo que él había hecho todo ese esfuerzo y que vendría otro que lo acabaría. Claramente estaba hablando de que 5 años después un monje Jerónimo se escaparía de Sevilla con un puñado de papeles, que esa maleta haría viajes por Amberes, por Inglaterra, por Frankfurt, para concluir la obra que él hizo. Y también comentar también a Calvino, una de sus últimas cartas, le dijo algo interesantísimo. Le dijo: te pedí también que en el asunto de la Biblia actuaras, por una parte, con la prontitud que prometiste, y que la piedad misma requiere este asunto divino. Si Dios lo permitiera, así querría publicar antes de mi muerte el trabajo de la Biblia, en la que llevo bregando 15 años ya, que no tengo nada más en mi cabeza sino conseguir que sea como sea, que no se me eche a perder un trabajo de tantos años que encaré para la gloria de Dios. Recordemos que el Nuevo Testamento de Encinas, cuando Casiodoro de Reina no le da tiempo a imprimir porque la Inquisición se le echa encima, a él está corriendo para imprimir, desde Santiago en adelante coge la versión de Francisco de Encinas porque es perfecta. Y eso es, hoy día, en la Reina Valera del 60, de Santiago en adelante, es de Francisco de Encinas. Así que es impresionante el legado que tenemos de este burgalés, que también él rechaza que la Vulgata sea tenida como único texto válido, que eso también le provocó no pocos enemigos, y decir también que su legado de 500 florines es algo que tardaba en ganar un profesor de universidad mucho tiempo, y todos sus libros quedaron en manos de Oporino y Birkan, dos impresores de Basilea. Y hay un asunto también, ya casi para terminar, que él podría ser el autor de Lazarillo de Tormes. Él podría ser. Hay un estudio muy serio de la Universidad de La Coruña en la que hacen una radiografía al texto, se repite la cadencia, muchos términos, incluso cuando el Lazarillo habla de la Inquisición, habla igual que Francisco de Encinas, y bueno, un hombre que era apasionado realmente por la palabra. Su última frase, y concluyo con esto, él decía que todo el interés que él tenía por traducir el Nuevo Testamento, que al final lo consiguió y el que tenemos, gran parte de nuestras manos, dijo que era para que la conozca el pueblo y para conocer así la voluntad divina. Qué interesante la vida de Francisco de Encinas, una palabra que bien podría venir para estos tiempos, que la gente necesita conocer la palabra para conocer la voluntad de Dios. Así que nada más, el Señor os bendiga y disfrutemos, sigamos disfrutando de este día de la Reforma. Amén, amén. Muchísimas gracias, Pastor Simoni y Profesor Simoni, por haberlo compartido con nosotros. Lo que creo que podríamos hacer ahora sería sencillamente darle gracias a Dios por ese pasado y por estas personas que pasaron lo que pasaron para que pudiera llegar hasta nosotros la palabra de Dios. Y también que al mismo tiempo que damos gracias, mirar hacia el futuro y decirle: Señor, ayúdanos a transmitir también este mensaje que trae paz y esperanza a los corazones. Y podríamos ser 2 o 3 personas. He pensado, por ejemplo, la hermana Reme Bernal, que pudiera ella dirigirnos en una oración, o el pastor Juan Carlos Palma, que está por ahí, si no me equivoco, aunque ahora mismo no lo veo a todos. Pero Juan Carlos Palma, tú también podrías dirigirnos después de la hermana Bernal. Y quizás también Pablo Frías. Reme, cuando tú quieras, damos gracias al Señor y oramos para que seamos capaces de merecer a aquellos que nos precedieron. Bueno, pues nada, Padre, te queremos dar las gracias por estar aquí hoy todos juntos, ¿no? Pudiendo celebrar este día. Y también te queremos dar las gracias por estas personas que tú usaste para abrir este camino que marcó esta diferencia tan grande e importante, Señor, para nosotros.
y abrió una nueva manera, ¿no?, de conocer tu palabra. Padre, te pedimos que tú nos uses y use a todos tus hijos, ¿no?, para llevar tu palabra a todas las que necesite, a todo el que está a nuestro lado. Tú sabes que hoy en día hay muchísima necesidad, ¿no? Y por eso, Señor, te pedimos que tú nos des esa sabiduría para poder llegar a la gente. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Oh Dios, gracias por esta gran oportunidad de poder estar juntos de esta manera, Señor, usando la tecnología, pero que podemos seguir estando en comunión los unos con los otros, Señor. Gracias por lo que hemos podido aprender en esta tarde, Dios mío. Ayúdanos siempre a tener presente a aquellos, Señor, que en tiempos pasados, Dios mío, te sirvieron, y que podamos también aprender de sus vidas, de sus testimonios, de sus ministerios, Señor. Gracias, Dios mío, de hace siglos, de aquellos que te sirvieron hace siglos, como aquellos que te sirvieron décadas o que te sirvieron hace pocos años y que ya no están entre nosotros, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da de seguir completando tu obra aquí de una forma especial en Málaga y en su provincia, Dios mío. Y gracias por el futuro, Señor, que está en tus manos, Dios mío. Dios mío, queremos y deseamos y anhelamos seguir viendo tus maravillas en medio de tu iglesia, a través de tu iglesia, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en España y de una forma concreta en Málaga, en su provincia, en la comunión, en la unidad que tú estás fortaleciendo entre las distintas iglesias, Dios mío. Gracias porque esto es obra del Espíritu Santo que se está cumpliendo a través de nosotros, Señor. Miramos con expectativa, con esperanza al futuro que tenemos por delante. Sigue tú animando a tus pastores, a tus siervos, en este tiempo tan complicado, tan difícil, tan duro, Dios mío, que estamos viviendo por causa de la pandemia, dándonos sabiduría, dándonos dirección, Señor, para llevar a cabo tu obra. Y, Dios mío, completa, guarda, bendice y protege a tu iglesia. Gracias por todo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque tantos hombres, tantas mujeres, Señor, que estuvieron dispuestos, Señor, a darlo todo, Señor, para que se transmitiera, Señor, tu palabra, Señor, tu legado, Señor. Y no importándole, Señor, las consecuencias, Señor, aprendemos de ellos, Señor, de tantas personas a lo largo de los siglos, Señor. Y Padre, pues queremos seguir mirando, Señor, al futuro, Señor, para ponerlo en tus manos. Señor, Padre, en este tiempo especial en el que nos ha tocado vivir, Señor, queremos, Señor, seguir mirando hacia adelante, Señor, teniendo sensibilidad, Señor, porque hay tantas personas, Señor, que buscan, Señor, personas que están desorientadas, Señor, y solamente tu palabra, Señor, es faro y es luz, Señor, en medio de la oscuridad, Señor. Padre, queremos exaltar tu nombre, Señor, en esta noche, Señor, en este 31 de octubre, Señor, donde nosotros pues estamos realzando, Señor, ese tiempo de reforma, Señor. Y Padre, pues también queremos ser luz, Señor, en medio de una noche oscura, Señor, como es un 31 de octubre, Señor, por otras razones que sabemos, Señor. Padre, que tu palabra brille, Señor, que tus siervos brillen, Señor, que brillemos como iglesia, Señor. Y Padre, pues que ese legado siga adelante, Señor, sabiendo que igual que otros muchos, Señor, dieron su vida, Señor, que nosotros también estemos dispuestos, Señor, a llegar al final, Señor. Que no nos importe, Señor, porque gracias, Señor, porque qué bueno, Señor, es padecer por tu nombre, Señor, como tu palabra así nos enseña, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que estamos viviendo, Señor, por donde tú nos pones hoy día, Señor, como iglesia, Señor, Padre, y que nos ayude a estar bien preparados, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias a los tres por llevarnos en oración delante del Señor, por presentar esto, que podamos ser nosotros de los que pueden hacer cumplir con la misión que tenemos también. Tenemos una participación más y vamos a ir ya pronto concluyendo, pero tenemos al consejero de Educación y Cultura, Miguel Ángel González, que va a traernos unas palabras de parte del CESMA y para todos nosotros antes de terminar con una exposición de la situación aquí
Málaga, en la provincia de Málaga, con respecto al COVID y todo lo demás. Pero Miguel Ángel, por favor, toma tu tiempo y compártelo con nosotros. Me ha tocado, dentro de lo que es el equipo directivo que formamos en el CEPMA, pues me ha tocado compartir digamos, qué es CEPMA. En principio, recordar que regresando al pasado, nunca mejor dicho, hace como unos 9-10 años, que el Consejo Evangélico Autonómico Andaluz, que representa, como sabemos, a todas las iglesias de cada provincia de Andalucía, pues animó a cada provincia a crear su propio consejo provincial, Consejo Evangélico Provincial de Málaga. Y estaba Miguel Rueda por entonces, junto con Bernardo y demás, pues intentando dar luz a este proyecto, digamos, que ahora, el 26 de septiembre de este año, pues ha salido a la luz. Y bueno, ¿qué es CEPMA? CEPMA es el Consejo Evangélico Provincial de Málaga. Es una organización que incluye o integra a todas las iglesias de la ciudad y de la provincia de Málaga. Y digamos que su función es representar a la iglesia como una sola aquí en la ciudad y en la provincia ante las autoridades gubernamentales, tanto de los ayuntamientos como de la Diputación, ¿verdad? Y la visión que el Señor ha puesto en el corazón, en nuestro corazón, es crear pues, un proyecto de unidad. Somos una iglesia, ¿verdad? Crear un proyecto de unidad entre todas las iglesias locales para dar testimonio a la ciudad y a los ciudadanos, y nunca mejor dicho, del conocimiento de la palabra de Dios. Para ello tenemos que trabajar y es lo que CEPMA pide. Ánimo para poder trabajar juntos en amor, dando testimonio de unidad, que aunque vemos que yo creo que una de las cosas que este virus tiene o que produce es que estemos separados, no estemos juntos, ¿verdad? Pero creo que es momento de estar más unidos que nunca para dar testimonio a la ciudad, como digo, y a la provincia, de lo que el Señor quiere hacer por medio de la Iglesia Evangélica en Málaga. Así que para ello, para esta misión de trabajar juntos, ya hay un camino andado. Podemos decir que en base a unas consejerías que ya están formadas, que dependen lógicamente también del CEA, del Consejo Evangélico Andaluz, son las mismas 4 consejerías, a saber, Consejería de Justicia, con su representante, digamos, su consejero Jesús Pedrosa, el cual ahora pues comentará alguna cosita que ya oiremos. La Consejería de Medios de Comunicación, gracias a Dios por los medios de comunicación, porque podemos estar haciendo esto. También tendríamos la Consejería de Asuntos Sociales, cuya labor Reme Bernal, pues como consejera, ya hay camino andado en esto, en el sentido de que ya hay, digamos, una obra social reconocida en las iglesias que ayudan a los necesitados, y sobre todo también hay un proyecto que nació de las capellanías, y hay un proyecto muy bonito de las capellanías. Ahí están los capellanes en hospitales. Yo me siento muy cercano a las capellanías de hospitales, puesto que mi mujer, que la tengo aquí a mi lado, ella es capellana del Hospital General de Carlos Haya. También hay capellanes digamos, en las cárceles, atendiendo a los presos, ¿verdad? Y también hay capellanes en las Fuerzas Armadas y Cuerpo y Seguridad del Estado. Yo creo que esto nos anima y nos ayuda a poder estar unidos en cuanto que hay un servicio puesto a disposición de la Iglesia Evangélica para atender a aquellos estamentos en la sociedad en los cuales podemos alcanzar y darnos a conocer como pueblo evangélico. Por último, Consejería de Educación y Cultura, de la cual soy el consejero, y bueno, es una labor muy bonita la que hacemos desde el Ministerio de la ERE, la labor didáctica de los profesores y maestros de Educación Religiosa Evangélica de la asignatura, la cual tenemos el placer y por la gracia de Dios de estar en los colegios. Allá somos como unos 20, formamos el claustro de maestros de ERE, y la verdad que damos testimonio de la palabra de Dios,
no solamente a los niños, a los alumnos evangélicos, sino también al claustro y al equipo docente. Allí podemos confesar abiertamente nuestra fe también, dar testimonio, y muchas veces es muy bonito dar testimonio de una manera silenciosa, pero con los hechos. Un hecho vale más que 1000 palabras, y el silencio, pero muchas veces nuestro testimonio es grande en los colegios y así lo reconocen. Así que no quería alargarme más, es un poco de una manera muy resumida, creo que también muy rápida, pero pronto llegarán, en breve recibiréis las iglesias, las congregaciones, recibiréis digamos, un proyecto, vamos a reunirnos para enviaros un proyecto en el cual pues nos demos a conocer de una manera más amplia, ¿verdad? Y sobre todo terminar diciendo que ánimo a las iglesias a trabajar juntos, a trabajar por la unidad, que Málaga y el Señor nos necesita. Que Dios os bendiga. Jesús Pedrosa es miembro también de la directiva del CESMA. Él es el que lleva los asuntos de justicia, es el consejero de justicia del Consejo Evangélico Provincial de Málaga. Y él nos preparó un trabajo para que lo viéramos con respecto a la situación que estamos viviendo ahora en la provincia de Málaga. Y entonces nos gustaría, antes de terminar, poner un pequeño vídeo, y nos va a dar información sobre las circunstancias y cómo está ahora mismo los distintos niveles de alerta o de alarma que hay en la provincia de Málaga. Me corresponde explicar muy brevemente la situación que tenemos a raíz de las últimas restricciones que ha habido, tanto por parte del Gobierno central como por delegación con la Junta de Andalucía. En lo que afecta a la provincia de Málaga, tenemos que ver que existen dos delimitaciones. Por una parte está el Distrito Sanitario de La Vega, que pilla lo que es todo el interior de la provincia de Málaga y donde, pues desgraciadamente, la iglesia que copastoreo en Fuente de Piedra se ve afectada junto con todos los pueblos de alrededor, y también la comarca de Antequera y la población de Antequera quizás como núcleo más importante. El resto de la provincia de Málaga, esto que acabo de referir, está en nivel 4. El nivel 4 significa que se reduce el aforo de las iglesias al 30%. Aparte de que cada ciudad y cada población, cada localidad están confinadas y no pueden salir, salvo que sea para algunas de las actividades que están previstas, que son desde luego muy excepcionales. El resto de la provincia de Málaga están en niveles 3 y 4, están fuera del nivel 4, que es el que tiene delimitación territorial y confinamiento, y en los niveles 2 y 3 se permite el aforo hasta el 50%. El resto de toda Málaga está en ese nivel, en esos niveles 2 y 3. Si veis los mapas que ha publicado la Junta de Andalucía, si buscáis, veréis que hay unas zonas que están en roja y otras zonas que están un poquito anaranjadas y otras amarillas. Las anaranjadas y las amarillas veréis que pilla todo lo que es, podemos decir, la costa de Málaga, y veréis que la que está en el nivel ya del nivel 4, de nivel rojo, es el interior. Por lo tanto, resumiendo, restricciones de población, en los que no se puede salir por confinamiento, ahí se aplica nivel 4 y ahí se tiene que reducir al 30%, sobre todo interior de la provincia de Málaga. Y el resto de la provincia de Málaga, niveles 2 y 3, donde la limitación del aforo está al 50%. Vamos a confiar en el Señor, porque desde luego que aún con esta pelea su iglesia es triunfante. El Señor os bendiga. Qué bueno. Pues así lo hemos visto. Y gracias al Señor, porque hay algunas iglesias que están padeciéndolo porque están cerradas, no pueden celebrar nada, pero la mayoría o muchos sí podemos estar celebrando nuestros cultos, y entonces damos gracias al Señor por ello y oramos para que también el Señor bendiga a aquellos que tienen que hacerlo online todo el tiempo, que es algo también importante. Pues nos queda poco más, simplemente a anunciar. Se va a poner online el vídeo del CESMA y se les mandará para que puedan ver todo este programa y poder compartirlo si quieren con otros. Pues estará disponible en la red dentro de poco. Y también decirles que seguiremos pasando información
con respecto a todas las circunstancias que estamos viviendo. Estén pendientes porque es importante que las iglesias estemos coordinadas en la formación, información, de tal manera que por imprudencia o por falta de conocimiento no vaya a ser que nos puedan decir que no cumplimos con las normativas. También darle las gracias ahora a todos los que han participado, en especial al profesor Simoni, pero a todos en general, porque han hecho que pudiéramos tener una tarde agradable mirando al pasado, pero con la ilusión de mirar hacia el futuro. Esperamos que esa escuela de querigma siga creciendo y el Señor la haga un instrumento para que en Málaga todos podamos crecer y desarrollarnos y seguir aprendiendo más de su palabra. En estos tiempos necesitamos más y más y más y más de la palabra del Señor. Que el Señor siga fluyendo en estos días en la iglesia. Quería pedirle a un pastor que ha sido presidente de la fraternidad, miembro de muchas cosas y un pastor reconocido en Málaga por toda su labor y por todos los años que ha llevado, al pastor José Carmet, que él fuese el que nos despida en oración. Muchas gracias, Señor. Queremos darte por esta oportunidad que hemos tenido de estar juntos alrededor de la palabra, Señor, y queremos darte la gracia por la influencia de la palabra a través de los tiempos. Muchas gracias por aquellos hermanos que lucharon tanto para que pudiera llegar a nuestros oídos de una manera entendible. Nosotros reconocemos esa labor y reconocemos el poder del Espíritu Santo. Ahora, Señor, despídenos en paz, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión y el poder del Santo Espíritu de Dios sea con todos y cada uno de aquellos que han reconocido al Señor de la palabra y se han alimentado de la palabra, desde ahora y para siempre. Amén. Amén.